Pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Gracias a José Guillermo, a Miguel Bataner y pues por darme la oportunidad de hablar en esta sala tan venerable, y espero que mis colegas en el tiempo, es decir, pues Domingo Soto, Juan de Celaya, García de Céspedes, pues que en fin, que esté a la altura de ellos. Eso es difícil. Bueno, pues, en fin, muchas gracias por su presencia. Y, bueno, yo soy más bien astrofísico, pero siempre me ha interesado la historia de la astronomía y de la astrofísica, y entonces pues vamos a hablar de Azarquiel y la astronomía árabe en la península ibérica. En primer lugar, pues por sentar un poco la discusión, a veces se meten en el mismo saco todos los astrónomos árabes y en realidad pues la historia de Al-Ándalus es muy particular. La historia del mundo árabe pues tiene diversas etapas y desde el punto de vista cultural y astronómico creo que pueden hacerse dos periodos importantes. Uno es el periodo abasí, correspondiente a los siglos 9 y 10 y que tiene inicialmente su sede en Bagdad. Y luego hay un periodo andalusí en los siglos 11 y 12 que es originalmente en Córdoba. Bueno, esto quizás es una simplificación excesiva porque vamos a ver que también hay andalusíes en la primera época y bueno, pues es un poco por simplificar y por hacer algo más fácil de recordar, ¿no? Siglo 9 y 10, periodo abasí, siglos 11 y 12, periodo andalusí. Bien, ¿por qué se produce en Córdoba este auge de la cultura islamita? Pues por simplificar también un poco, pues por el norte venía el mejor alfabeto, que es el alfabeto griego-latino. Y por el sur, también por el sur del Mediterráneo, venía el mejor sistema de numeración, que era el hindú árabe. Entonces, se puede decir que se encuentran finalmente en Iberia, en España, y claro está que para que se produzca un auge cultural hace falta precisamente un buen sistema de numeración y un buen alfabeto, por razones obvias. Algunas fechas también para centrar la conversación. 711, comienza la invasión de Iberia. 750 llega Abderramán I, se disputan los pueblos de Salobreña y Almuñécar donde llegó, si fue en Salobreña o en Almuñécar. Sí que sorprende un poco que, claro, este Abderramán I venía huido porque querían haber matado a toda la familia de los Omeya y este se escapó. Y siempre me extrañaba un poco, diciendo, pero bueno, llega en un barco Abderramán I y dice, yo soy un Omeya, aquí mando yo, ¿no? Entonces, pues, era un poco de... porque claro, no había entonces métodos de identificación, ¿no? Total que la idea, la historia es más creíble porque la madre de Abderramán I, pues había nacido, era bereber y había nacido en el norte de Marruecos. Y entonces primero llegó allí y luego pues allí ya se hizo más fuerte y ya llegó a Salobreña o Almuñécar. Fue muy rápida la propagación de Abderramán I por toda la península y otra fecha importante es 912 porque Abderramán III se autoproclama califa. Entonces,
1031 se desmorona el califato y se producen los reinos de taifas. En 1090 invasión almorávide, 1147 invasión almohade. Habíamos dicho que el auge de la astronomía en Al-Ándalus era en el siglo XI y XII, y aquí vemos que precisamente se produce es el momento menos apropiado. Se desmorona el califato, reinos de taifas, dos invasiones pues muy fanáticas. Y entonces resulta que en estas condiciones es cuando se produce el auge. Llama la atención entonces ese desfase entre la dominación política de Abderramán III y el florecimiento cultural que se produce en esas condiciones. Es algo así como que se ha producido, se ha invertido, se ha echado la semilla en un momento y se ha recogido el fruto en un secarral. Teniendo que soportar estas invasiones fanáticas y además con la presión de los reinos castellanos. Esto ocurre bastantes veces en la historia, es decir, que hay un auge, primero hay una expansión y esa expansión es que lo comparo un poco con la situación termodinámica. Lo vamos a llamar expansión adiabática. Adiabática quiere decir que se produce una expansión que es, por ser muy rápida, es adiabática, sin intercambio de calor con el exterior. Entonces toda la energía se invierte en la expansión y entonces hay un enfriamiento. Pero cuando ya cesa la expansión, entonces ya viene la fase isoterma, que es cuando pues sabios de distintas procedencias se juntan y producen ese florecimiento científico. Es una, si lo piensan bien, pues bastantes veces en la historia no coinciden la dominación política y el florecimiento científico. Aquí, como digo, pues la dominación del califato es en el siglo X y los taifas pues en los siglos XI y XII. La semilla se sembró en un jardín y el fruto se recogió en un erial. Eso, con dos invasiones fanáticas, la presión de los reinos cristianos y, encima, con la filosofía de Al-Ghazali, que escribió La incoherencia de los filósofos, y que este filósofo árabe pues tenía la idea de que cualquier pregunta que se hiciera sobre la naturaleza, la respuesta era porque Alá lo ha querido así. Entonces no hay que pensar, y además pues tenía mucha aversión a los filósofos en griegos, a Aristóteles, en fin, a todos ellos, ¿no? O sea, tenían que soportar todavía esto. Entonces, Azarquiel es la figura primordial de esta época, y entonces vamos a dividir la charla en, pues, antes de Azarquiel, Azarquiel y después de Azarquiel. Y para centrar ideas, pues Azarquiel ya, pues en fin, es ya del siglo pues 11, 12, y pues entonces tenemos estas tres etapas que vamos a discutir por separado. Antes de Azarquiel, hay algunos que sí que conviene discutir. El primero es Ibn Firnas, que nació en Ronda y murió en Córdoba, era de origen bereber. Bueno, pues casi todos los que habían venido eran de origen bereber, ¿no? Bueno, este es muy importante porque tradujo a un astrónomo, matemático, de la época de Bagdad, y este era Al-Khwarizmi. Este es muy importante porque era el que había introducido el sistema de numeración hindú en base 10 y con el cero incorporado, y entonces pues
resulta que el que informó en Al-Ándalus de este sistema de numeración fue precisamente Ibn Firnas, en una época, como vemos, bastante primitiva. Quiero decir que es que sí, que ahí no vamos a hablar de los grandes científicos de la época de Bagdad, de la época abasí, pero bueno, pues este es uno de los más destacados. Otro es Al-Batani, otro es Alacén, en fin, hay científicos muy conocidos, pero aquí lo que vamos a centrar nuestra atención es en la época de Al-Ándalus. Bueno, pues aquí también que es famoso porque fue el primer hombre que voló. Y es que efectivamente este pues fabricó unas alas con plumas de buitre o de águila y se lanzó desde un alto, no se sabe si una torre o un monte, y entonces pues voló durante bastante tiempo, quizá 200 metros, pero dice la crónica que se hizo daño, lo dice así, en el culo, porque las aves para posarse tienen una cola y él no se había fabricado una cola. Bueno, pues destaco este rabí Ibn Zaid, que no es muy conocido, es más conocido como el nombre de Recemundo, y le destaco por ser embajador de Abderramán III, obispo de Elvira, que era el nombre de Granada, y solamente le destaco porque no hizo nada realmente importante, fue coautor de un almanaque de Córdoba, pero porque es el único astrónomo mozárabe que conozco, ¿no? A lo mejor resulta que hay más, pero yo no he visto más mozárabes haciendo astronomía. Bueno, pues hay que mencionar también a Maslama de Madrid. Al-Mairiti es de Madrid. Este pues fue un gran astrónomo. También Al-Juarizmi había pues editado unas célebres tablas y Maslama pues hizo unas tablas también. Había que elegir un meridiano del lugar para hacerlas y este eligió lo que se llamaba el meridiano de agua porque estaba al oeste de las Islas Canarias. Y luego algunas tablas las hizo con el meridiano de Córdoba y quizá pues que es más importante por la escuela que creó de muchos astrónomos, que de esta forma la astronomía califal no se dispersara por completo. Quizá lo más famoso que se dice de él es que profetizó la caída del califato. Claro, esto no parece hoy un mérito científico, ¿no? Pero en fin, sí, lo vaticinó y acertó. Bueno, destaco a Ibn al-Sama, porque hay muchos nombres, pero voy a reducir lo más posible porque si no, pues estos son difíciles de recordar. Este se dice Al-Garnatí, que quiere decir de Granada, aunque había nacido en Córdoba, pero se fue pronto a Granada y allí hizo pues toda su vida científica y también creó una escuela. Bueno, tuvo interés matemático, astrolabios, etc. Y también realizó unas tablas que superaban a las de su maestro Maslama. Pero le voy a destacar aquí por el ecuatorio. Se habían fijado pues, que después de toda tanta tabla, pues los planetas tenían un periodo, tenían un ciclo y volvían periódicamente al mismo lugar. Y entonces el ecuatorio vamos a verle luego porque tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Pues porque Azarquiel hizo otro ecuatorio y también Alfonso X lo mandó a hacer, y entonces vamos a ver que esto tiene una gran repercusión en trabajos posteriores de Azarquiel y de Alfonso X. El ecuatorio es lo siguiente, es la representación, esto tiene, sí, es la representación de las órbitas planetarias. Entonces, de acuerdo con la idea de Ptolomeo,
el Almagesto, que en realidad se dicen que es la astronomía ptolomaica, pero en realidad debería llamarse hiparciana porque se basaba en las ideas de Hiparco. Bueno, pues un planeta tenía una trayectoria. Esta trayectoria se obtenía con una órbita principal que en tiempos de Alfonso X ya se llamaba bueno, deferente se llama antes y después, y ahora también se llama, y era el cerco levador. Entonces, sobre este cerco levador, que es este de aquí, había un epiciclo, y entonces este epiciclo se iba moviendo, el centro del epiciclo se iba moviendo. Bueno, esto yo creo que es bastante conocido, sistema de epiciclos, deferentes, etc., ¿no? Entonces, con donde estaba el punto máximo del epiciclo, pues se trazaba otra circunferencia, que era pues lo que se llama, en tiempos de Alfonso X se llamaba cerco, que es endrecho del levador. Y entonces así, con este círculo que se movía de forma circular uniforme, y con este epiciclo se obtenía la trayectoria del planeta. También había excéntricas, es decir, que a veces no coincidía en el centro, pero en fin, lo que se trataba es de hacer con este círculo y este epiciclo, pues la trayectoria de un planeta cualquiera, ¿no? Y entonces así se obtenía y volvían cíclicamente a la posición inicial. Esto era un ecuatorio que, como vemos, pues era resolver gráficamente pues el movimiento de los planetas con su deferente, con su... en fin, no sé si queda muy claro. Bueno, pues recordemos esto del ecuatorio porque luego vas a salir. Antes de Azarquiel también, seguimos. Ibn Muad, este ya es muy tardío. Al-Yayani, que quiere decir el de Jaén. Pues este es importante porque habló de trigonometría esférica no asociada a la astronomía, porque anteriormente siempre había una relación entre, o sea que se hacía trigonometría esférica para la astronomía, había sido sobre todo destacado por Al-Batani. Bueno, pues este hizo unas tablas de Jaén adaptadas al meridiano de Jaén y forma parte de esta tradición de Al-Khwarizmi, Maslama, Ibn Muad, luego seguirá Azarquiel, luego Alfonso X, luego las tablas rudolfinas de Kepler. Bueno, aparte de que había hecho unas tablas también, siguiendo esa tradición, de las cuales no se conservan, pero quizá lo más interesante es que escribió sobre la biografía de todos los astrónomos árabes anteriores. Y entonces, pues para un historiador, pues es una fuente de datos muy importante. Y como ya conocía a Azarquiel, y más que le conocía, vamos a ver que Azarquiel formaba parte del equipo de Ibn Muad, pues habló de él. Y bueno, vamos a hablar también de este Ibn Said. Este es el que estaba en el gran reino de Al-Mamun, en la Madraza de Córdoba. Estudió en la Madraza de Córdoba, pongo aquí, la universidad más antigua del mundo. Puede ser, porque hay gente que dice que las madrazas en realidad eran escuelas de estudios coránicos que tenían un sentido religioso muy grande. Pero en fin, también se explicaba astronomía y se explicaba matemáticas. Y bueno, pues en realidad las universidades cristianas primitivas también tenían una componente religiosa muy grande. Bueno, pues este es el que hizo en este libro, vamos a ver. Bueno, pues era en el cual se hacía una recopilación de biografías de astrónomos árabes anteriores a él o coetáneos con él, y uno de ellos era Azarquiel. Bueno, pues una cita curiosa
de Ibn Said. Hablando de los hombres del norte, se refería pues a los nórdicos. Los hombres del norte son fríos y de humor rudo porque el sol les llega muy bajo y el clima es frío. Tienen grandes cuerpos y larga cabellera. Son pueblos a los que Dios ha dado un espíritu anárquico y tozudo y les ha concedido el amor al desorden y a la violencia. Bueno, pues como digo, Azarquiel era uno de los que trabajaban para él al principio, y de él dijo esto que leería, pero entonces voy a interrumpir más su propia lectura y me callo durante un momento. Perdón por la interrupción. Bueno, pues aquí se ve el gran prestigio que tenía Azarquiel. Estas palabras nos lo dicen. Y eso que este era, teóricamente, pues algo así como podríamos decir hoy, su jefe. Bueno, y entonces vamos a entrar ya a hablar de Azarquiel. Azarquiel, pues, nació en Toledo, quizá hay otros que dicen que nació en Córdoba. Nació en 1030, quizá, no se sabe bien. Murió en Sevilla, quizá en Córdoba. Y el nombre, pues, es muy difícil de recordar. Y se llamaba todo esto Al-Qurtubí. Aquí, pues, parece que esto quiere decir el cordobés. Por eso que a lo mejor nació en Córdoba. Y luego, pues, Al-Zarqayu, que es el de los ojos azules. Hay quien dice que no era él el que tenía los ojos azules, sino su padre, porque aquí hay un Ibn que a lo mejor falta, y que entonces era el hijo del que tenía los ojos azules, ¿no? Bueno, pues fue famoso sobre todo porque hacía instrumentos maravillosos de gran precisión, astrolabios, en principio porque se les encargaba, pero luego ya él fue el astrónomo más importante de su tiempo y tenía ya un gran equipo de observadores en los cuales él tenía la máxima confianza. Bueno, pues se acercaba la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 y antes ya se veía que Toledo podía caer, total que él se va a Córdoba y entonces se va con la protección del rey Al-Mutamid de Sevilla y también del astrónomo Ibn Said. Bueno, pues tiene muchas citas, siempre todos hablando con un gran respeto por su figura. Concretamente, Alfonso X habla siempre de él con gran respeto y admiración. Bueno, pues vamos a hablar un poco de su obra porque de su vida se sabe muy poco. Bueno, la obra de más trascendencia pues es Las Tablas de Toledo. Como vemos, no era una idea original, ya venía del Sindh, de los hindúes, y luego de Al-Juarizmi, y luego de Al-Batani, y luego de Maslama, en fin, había una gran tradición de hacer unas tablas que en definitiva lo que era que permitían encontrar la posición de un astro en cualquier época del año. Bueno, pues son unas tablas que no eran muy originales, la idea, pero eran las mejores tablas que había porque él introdujo parámetros nuevos para calcularlas y también metió algunas tablas adicionales, total que tuvieron una gran repercusión y actualmente pues, se consideran todavía unas 130 copias, es decir, eso da idea del gran éxito que tuvieron y ya fueron suplantadas por las tablas rudolfinas de Kepler. O sea que ya hay que pegar un salto hasta Kepler a encontrar
algo más preciso. Bueno, no, perdón. Primero están las tablas alfonsíes, por supuesto, y después de las tablas alfonsíes ya las tablas rudolfinas. Bueno, pues hizo un almanaque, también pensando en que los planetas después de todo tenían un ciclo y que pues cada tantas revoluciones zodiacales, que entonces era como decir sidéreas, y en fin, se repetían, ¿no? Entonces se repetían, pues a lo mejor no había que hacer tanta tabla, que era siempre de difícil manejo. Hay tres, este almanaque se relaciona con tres. El tratado sobre el movimiento de las estrellas fijas y la suma referente al movimiento del Sol y el ecuatorio, que habíamos dicho antes, ¿no? El movimiento de las estrellas fijas, a alguno le puede sorprender, parece que es un contrasentido, ¿no? Movimiento de las estrellas fijas, claro, es las estrellas que están fijas en la bóveda celeste, que mantienen sus distancias entre ellas siempre constantes, ¿no? O sea, a diferencia de los planetas que cada vez están en una posición diferente del cielo. Bueno, pues entonces, en lugar de discutirlas, que además sería muy prolijo, pues vamos a hacer un conjunto de todas ellas, porque además creo que están muy relacionadas. Bueno, Hiparco, como se puede ver en la excelente exposición de libros que hay aquí cerca, organizada por José Guillermo, había encontrado un movimiento de precesión de los equinoccios. Este es un gran mérito porque este es un movimiento que tiene un periodo de más de 26.000 años. Entonces es muy difícil para un observador que dura a lo sumo pues 70 años encontrar un movimiento de este tipo tan largo, ¿no? Claro que se había basado en astrónomos anteriores, pero eran ya, en fin, tiene un gran mérito. Y resulta que este movimiento de precesión, que en definitiva resulta que el eje de la Tierra no está señalando un punto fijo, que es la estrella polar, sino que describe un cono de precesión. Lo que pasa es que tarda 26.000 años en recorrerse, ¿no? Claro que ellos no se fijaban en el polo, sino que se fijaban en el punto Aries, donde se cortan el ecuador y la eclíptica. Y ese punto no era fijo, sino que iba moviéndose, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, desde muy temprano tenía un movimiento competidor, que era el movimiento de trepidación o de acceso y receso, que en lugar de pensar que el eje de la Tierra describía un cono, decían que describía un movimiento de acceso y receso muy diferente, ¿no? Este, pues, la primera vez que se menciona es un libro, Teón de Alejandría, que es el padre de la famosa Hipatia, y, en fin, parece que él no era partidario, pero lo menciona, ¿no? O sea que es muy antiguo, y en el mundo árabe, sobre todo en la época abasí, había sido defendido muy brillantemente por Tabit ibn Qurra. Entonces Azarquiel estudió concienzudamente el problema y, bueno, pues aquí se equivocó. Se pronunció claramente por el movimiento de trepidación y este fue uno de los mayores errores de Azarquiel, porque quien tenía razón era Hiparco. Entonces, durante toda la Edad Media lo había dicho Azarquiel y se pensó que el movimiento era de trepidación y no de precesión. ¿Quién fue el que dijo, el que puso las cosas en su sitio? Pues yo creo que fue precisamente Abraham Zakut, el que da nombre a toda esta serie de conferencias y de la exposición. Este fue el gran error de Azarquiel. Bueno, aparte del movimiento de trepidación, encontró un supuesto movimiento de apogeo del Sol, que, concluyendo tras 25 años de observación con la gente de su equipo, en la cual tenía él tanta confianza, pues llegó a este movimiento del apogeo del Sol.
Yo no sé, seguramente aquí hay alguno más entendido que yo en estas cuestiones, porque no sé qué movimiento es este. El apogeo del Sol, pues desde el punto de vista heliocéntrico, pues sería el movimiento de la elipse que describe la Tierra en torno al Sol. Pero esa elipse es muy fija en el espacio, o sea que eso es muy fijo. Aquí no hay movimientos del apogeo, ni del afelio, ni nada. Hombre, claro que estamos teniendo como referencia a la Tierra que se mueve, pero la Tierra que se mueve con varios movimientos, el diurno, el de rotación, pues es muy pequeño, el de traslación es muy pequeño comparado con estos 1 grado cada 299 años, y entonces pues solo podía ser el de nutación. No, la astronomía árabe no tenía precisión suficiente para observar la nutación, tenía que ser algo parecido a la precesión. Es decir, que yo no sé cuál es este movimiento, lo digo más bien porque, eso, que no lo sé, porque pues el gran historiador de Azarquiel, que es el venerable Millás Vallecrosa, pues dice que es un gran descubrimiento. Entonces, no me atrevo a decirlo, bueno, me estoy atreviendo. El ecuatorio, que es similar al que hemos visto de Ibn al-Sam. Bueno, y este libro lo conocemos especialmente por la traducción alfonsí en el libro de las láminas de los 7 planetas. Y este yo creo que sí que es uno de los grandes hallazgos, desde mi punto de vista, de Azarquiel, porque dice que, hablando del ciclo correspondiente a Mercurio, que es una figura oval. Siempre todo eran círculos, y ahora resulta que el círculo correspondiente a Mercurio es una figura oval. En realidad, en la traducción alfonsí, oval se decía pinonada. O sea que era, la órbita de Mercurio era pinonada. Bueno, pues dice, bueno, pues está muy bien, vamos, nunca se había dicho una cosa así, ¿sí? Todos eran siempre círculos, y aquí aparece una órbita pinonada, oval. Hombre, oval no es lo mismo que, bueno, o sea, se podía precisar un poco más. La elipse es oval, pero ¿se puede decir que es una elipse? Pues el caso es que hay aquí un párrafo en el libro de las láminas de los 7 planetas que hace decir Alfonso X a sus astrónomos esto. Será el cerco del levador figura de talladura menguada de las talladuras que vienen en la figura pinonada. Pues claro, el cerco levador era la órbita principal del planeta, y habla de una talladura. Talladura es un corte. Y menguada, es decir, un corte, pues ¿cómo se puede entender? No menguada. De las talladuras que vienen en la figura pinonada. Es decir, que esto se podía entender que en el cono, saben que en un cono, pues si se hace un corte, sale una circunferencia. Si se hace un corte con una inclinación, una talladura menguada, sale una elipse. Y es de las diferentes figuras pinonadas que salen. Es decir, que yo creo que aquí se puede ver que se está refiriendo a una elipse. Hombre, hay que decir que es una elipse, pero que era desde el punto de vista geocéntrico, ¿no? Que es más difícil de ver si esto correspondía a una elipse como las de Kepler. Pero en fin, es muy meritorio, yo encuentro que esto es muy meritorio. Y además muy resaltado por los astrónomos de Alfonso X. Pues aquí lo dice, esto es una idea de Carlos Dorce, que ha escrito un libro sobre Azarquiel, en un libro de colecciones de distintos científicos, y entonces pues él opina que este es pensando en el cono de Apolonio, un matemático griego que vio que eso, que el cono, si se partía, era una circunferencia, con una inclinación era una elipse, si era una inclinación muy grande ya era una hipérbola, y entre la hipérbole y la elipse había una órbita parabólica. Bueno, pues
Me parece esto muy interesante, por eso había destacado lo del ecuatorio. Aquí está la figura representada de esa posible elipse, pero en realidad aquí no se ve nada, porque, bueno, pues hay aquí 4 planetas juntos, ¿no? Uno es Mercurio, no, el primero, el más cercano es la Luna, claro, la Luna estaba más cerca de nosotros, ¿no? Luego, este debe ser el de Mercurio, este otro ya no me acuerdo cuál es, y el final era el de Júpiter. Y rodea ya la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Total que aquí esto es una elipse, pues es que es muy difícil de ver. Primero porque, claro, el PowerPoint o lo que sea distorsiona un poco las imágenes, pero al verlas todas juntas, y además que esto es ya el resultado de la órbita principal, el cerco elevador, más bueno, no, esto es simplemente el cerco elevador, ¿no? O sea que, bueno, pues que no se ve bien, porque además había excéntricas y entonces lo distorsiona un poco, pero en fin, esto es un tomado de Alfonso X y lo dice claramente que el cerco elevador de la órbita de Mercurio, ellos hablaban de esferas más bien, es oval. Pues bueno, es también muy famoso, como era desde el principio, era un gran constructor de instrumentos de observación astronómica y construyó pues varios astrolabios que se caracterizaban por la gran precisión. Nunca había habido alguien que los hubiera hecho tan precisos. Y además pues contribuyó no solamente reproduciendo astrolabios famosos, sino que inventó la azafea, que es un astrolabio que puede utilizarse en cualquier latitud. Un astrolabio, en definitiva, es un aparato que mecánicamente pues convierte las coordenadas altazimutales en ascensión recta y declinación. Bueno, que en fin, que nos permite saber si en las tablas aparece tal estrella con tales coordenadas, nos permite saber dónde vamos a encontrar la hora con el azimut y la elevación, ¿no? ¿Dónde están ahora las estrellas? Bueno, pues quizá lo más singular, no lo más importante desde el punto de vista astronómico, pero muy, muy singular, es que construyó 2 clepsidras que actuaban con un nivel. 2 clepsidras son como dos piscinas que tenían un nivel que dependía de las fases de la Luna. Entonces, bueno, si la Luna era llena, pues a lo mejor pues, subía hasta un nivel, y si era luna nueva, bajaba hasta otro nivel. Y estaba hecho de tal forma que si alguien echaba agua, pues automáticamente ese agua además se iba por conductos y desaparecía. Y si alguien quitaba agua de ahí, pues también por unos conductos misteriosos que nadie sabía cuáles eran, pues se llenaba otra vez. Es decir, que se regulaba. Bueno, pues nadie sabía cómo funcionaba, el caso que funcionaba muy bien, se murió Azarquiel y todo, y hubo un astrónomo judío que pidió al rey, en este caso Alfonso, esto es mucho Alfonso, Alfonso XI, que le dejara descomponer el mecanismo para ver cómo funcionaba, pero luego no lo supo montar y se acabaron perdiendo las clepsidras que estaban instaladas en Toledo, ¿no? Bueno, y después de Azarquiel, pues voy a hablar del trío prodigioso que está formado por 4. Abenpace, Zaragoza, murió en Fez, y luego Abentofail, Ibn Tufail, pero que castellanizado es Abentofail. El acento en realidad le he puesto mal, tiene que estar en la Abentofail. Nació en Guadix
murió en Marrakech. Luego el siguiente del trío es Averroes, que nació en Córdoba y murió en Marrakech también. Y Alpetragio, más bien Alvitruji, aquí me falta también, perdón, una U. Bueno, Alvitruji o Alvitruji, que los castellanos de entonces nos lo pusieron más fáciles porque castellanizaban los nombres y este se llamaba Alpetragio, que es mucho más fácil de pronunciar, ¿no? Nació en Pedroche, seguramente, eso es lo que quizá quiere decir Alvitruji, y también murió en Marrakech. Bueno, pues los destaco porque me parece que hicieron una gran revolución astronómica. Digamos que Abentofail era pues el que había aleccionado a Averroes Alpetragio, aunque Abentofail también tenía contacto directo con Alpetragio, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron para merecer esto? Bueno, Abenpace ya se ponía de manifiesto porque decía que no se creía lo del Almagesto, ¿no? Y igual que todos estos otros tres, Abentofail, Averroes y Alpetragio. Entonces, el más antiguo de los tres, quizá por amenizar esto un poco, Abenpace tiene una música que dicen que se parece extraordinariamente al himno España. Como ahora cuando se dice a alguien, enseguida sale un jovencillo, coge el teléfono y efectivamente lo buscó en la misma conferencia y al final de la conferencia sonó esta música de Abenpace y efectivamente tiene unos sonidos que recuerdan mucho al himno nacional. No sé si será verdad. Bueno, empecemos por Abentofail, que es el padre de este trío prodigioso. Bueno, pues habíamos dicho que los almohades eran muy fanáticos y además era cuando estaba Algacel, pero el segundo gobernante de los almohades era el califa Abu Yaqub Yusuf, que ya no era fanático, sino que era un hombre culto, y enseguida pues, se reunió en su corte en Marrakech pues, a médicos, filósofos, etc. Tenía una gran corte de sabios. Y uno de sus sabios, casi desde el principio, y que murió prácticamente solo después un poco de él, fue Abentofail, que era pues, médico, visir, artista, astrónomo, consejero, como eran entonces todos, ¿no? Bueno, entonces este escribió bueno, todos discutían el sistema de Ptolomeo. Dice Averroes que Abentofail escribió un libro de astronomía. Ese libro no se conoce. A lo mejor aparece tarde o temprano y sería muy importante porque es el que inspiró al Petragius en la gran obra que vamos a ver. Bueno, aquí están los tres. Este es Abentofail, que le han representado así. Este es Averroes, que claro, le han hecho estatuas porque es muy importante. Y aquí está Alpetragio. Lo que pasa es que a este ni le han hecho pintura, ni escultura, ni nada. Bueno, escribió una obra memorable que se llama El filósofo autodidacta. Mejor dicho, no se llamaba así, se llamaba Risala Jai ibn Yaqzan. Y en realidad, pues el filósofo autodidacta se le puso un inglés que, en fin, este es un libro que ha sido muy traducido a todos los idiomas, y le puso este nombre que desde luego refleja más lo que significa la obra, pero que no me gusta que le cambien el nombre a los libros, porque el que cambia el nombre al título es capaz de cambiar lo que sea, ¿no? Y eso pues es peligroso. Bueno, este Jai vive solo en una isla. Ha sido abandonado allí siendo un bebé y es criado por una gacela.
y él empieza a hacer su filosofía. Lo empieza a pensar todo y es algo así como el pensamiento natural de una persona que no ha tenido contacto con la civilización ni ha oído hablar de la revelación. Cuando ya se hace mayor, pues en fin, es toda su filosofía, que es una delicia, este libro es una delicia, pues bueno, llega otro a la isla, a Sal, que este sí que había sido beneficiado por la revelación, pero como Jai lo que quiere es buscar la contemplación y el éxtasis con Dios, uno con el pensamiento natural y otro con la revelación. Y luego ambos se van a otra isla donde ya estaba la civilización, allí gobierna Salman, y pensaban que le iba a interesar introducir su actitud ascética en el pueblo. Pero dijo Salman que no, que esas cosas para el pueblo no eran interesantes y se vuelven otra vez a la isla. Bueno, pues el caso es que tiene unas reflexiones termodinámicas y astronómicas que me parecen de lo más interesante. Es un libro muy pequeño, les recomiendo con mucha vehemencia. Bueno, sobre el alma, pues dice esta cosa tan interesante. Aquel es, porque lo descubre cuando disecciona a su madre muerta, porque él, Abentofail, era un buen, en fin, era pues un médico y entonces podía describir perfectamente cómo era su madre muerta. Y entonces al alma le llama, dice, aquel vapor húmedo en virtud del cual viven todos ellos, los seres vivos, y deseaba saber igualmente cómo subsiste aquel vapor durante el tiempo de su permanencia en el individuo, de donde le vienen los refuerzos y cómo no se pierde su calor. Y también hablando del alma dice, y si este espíritu sale totalmente del cuerpo o por cualquier razón se agota o se desvanece, se paraliza la acción del cuerpo todo y se reduce a la condición de cuerpo muerto. En fin, el alma como fluido, esto es más bien anecdótico, y entonces pues él se pone a hacer una filosofía de todo lo que ve, incluyendo pues seres vivos, también minerales, plantas, etcétera, todo lo que ve, y también los astros. Y dirige su atención a los 7 planetas que había entonces, que eran, pues además del Sol y la Luna, pues Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y entonces, dice que quería comprender a los planetas porque era su forma de llegar al éxtasis y la unión con Dios. Al Dios que no le llamaba Dios, le llamaba un ser necesariamente existente, o no sé cómo le llamaba. Bueno, pues esta cita me gusta mucho. Se ejercitaba en el movimiento circular o giratorio de varios modos para hacer como los planetas. Y entonces se ponía a rodear la isla, a veces muy deprisa, a veces muy despacio, y daba vueltas a la isla, a veces vueltas alrededor de su casa simplemente, y entonces también se ponía a girar sobre sí mismo, como pensaba que hacían los planetas, hasta que le sobrevenía un desvanecimiento o vértigo. No es de extrañar, ¿no? Si se ponía a dar vueltas sobre sí mismo, se acabaría cayendo. Bueno, pues siempre se habla la comparación con Robinson Crusoe, pero ni hablar. ¿Cómo voy de tiempo? Voy fatal, ¿no? Sigue. Bueno, pues ¿es como Robinson Crusoe? Pues en realidad no. Es más bien como Descartes, porque Robinson Crusoe está en una isla, pero por de pronto ya había sufrido, ya había sido beneficiado por la civilización y además lo único que quería era escapar de allí y además se creía que la isla era suya. Se parece más bien a Descartes, porque Descartes quería hacer una filosofía partiendo de cero, con el famoso pienso, luego existo, que en fin, se le acusó de plagio por esta frase porque había algunos antecedentes, en particular Gómez Pereira y Francisco Sánchez, que hacen pues esta idea de partir de cero, ¿no? Es decir,
olvidar todo y partir de cero. Me doy un poco de prisa porque creo que voy muy mal de tiempo. Uy. Bueno, pues destaco esto que me parece una frase que me parece que lo ha dicho San Agustín o Lemaitre o Einstein. El concepto de la nueva producción del mundo, es decir, del universo, después de su no existencia, no era comprensible para él, sino en el supuesto de que el tiempo la precediera al mundo. Mas el tiempo es una de las cosas del mundo e inseparable de él. Luego no se comprende que el mundo fuese posterior al tiempo. Es que a veces nos preguntan siempre, pero bueno, ¿y antes del Big Bang qué pasaba? Y es que no pasaba nada. El tiempo es una cosa del universo, ¿no? Y esto pues lo dice clarísimamente. Averroes es el más conocido de todos ellos, es el comentarista del filósofo que era Aristóteles. A Bentofail le presentó a Averroes en la corte. Estoy un poco preocupado. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, bien. Pues dice Averroes cuando le presenta a Bentofail en la corte del califa. No lo dice Averroes, lo dice un discípulo de Bentofail que dice Averroes. O sea, esto es como si lo dice Averroes, pero en realidad no lo dijo. El príncipe de los creyentes entabló conmigo conversación dirigiéndome la siguiente pregunta. ¿Qué piensan del cielo los filósofos? ¿Lo creen eterno o producido? Y lleno de confusión y temor, Averroes se encuentra tímido y trata de eludir la respuesta, pero luego el príncipe de los creyentes es muy amable y le hace tener más familiaridad y por fin pues habla de todas las ideas que tenía Averroes, que como sabemos pues era un gran filósofo. Bueno, y llegamos al petragio. ¿Por qué digo que esto es una revolución científica? Bentofail era mentor de Averroes, Averroes mentor de Alpetragio y Bentofail era también mentor directamente de Alpetragio. Hasta el siglo XVII se pensaba que entender el universo era una cuestión de geometría y de música. No se pensaba que era una cuestión de física, que las mismas ideas que se tenían aquí en la Tierra servían para explicar el cielo, ¿no? Esto de la música pues es una cosa muy llamativa, porque en realidad nos decimos el quadrivium, oh, qué feliz idea, mezclar la astronomía con la música. No, nada de feliz idea. Es que para entender el universo hacía falta música, si no, no se podía entender, ¿no? Igual que geometría. Y esto pues es casi hasta Kepler. Kepler dijo esta frase, no hay astronomía sin física, ni física sin astronomía. Y cuando lo decía, le decían a Kepler, pero ¿cómo se te ocurre combinar dos ciencias tan diferentes, ¿no? Bueno, pues efectivamente había una música mundana que era la que había en el cuerpo y el alma. Había una música mundana, que era la música del universo, una música divina, en fin, muchos tipos de músicas para estudiar la astronomía. Aquí, pues, había la música celestial, que hoy día tiene una connotación peyorativa, ¿no? Decimos la música celestial, pero no, y la música de las esferas. Y entonces, pues había pensado, esto creo que ha sido un poco una osadía por mi parte de hablar de Salamanca en Salamanca, pues la famosa oda de Fray Luis de León para el músico Salinas está hablando en realidad de estas cuestiones. Dice, traspasa el aire todo, el ponerlo con esas letras es mío, hasta llegar a la más alta esfera, está hablando de las esferas, y hay otro modo, de no perecedera música, que es de todas la primera, está hablando de la música celestial.
Y dice, ve como el gran maestro aquesta inmensa cítara aplicado, es que se pensaba que el universo era una inmensa cítara para sonar esta música, el son sagrado, el eterno templo, en fin. Aquí se ve que está hablándonos Fray Luis de la música celestial. Y el Francisco Salinas, pues no se conserva ninguna obra instrumental, pero sí de una obra donde hace reflexiones sobre la música. Y me gusta esto porque tenía carácter matemático, y entonces dice, la música de los pájaros y el agua se percibe, pero no se entiende. La de los coros e instrumentos se percibe y se entiende. La armonía de las esferas no se percibe, pero se entiende. Y la divina, que no se percibe y no se entiende. Bueno, cuando digo no se entiende, quiere decir, no se puede hacer filosofía con ella, ¿no? Y se percibe era el sentimus, y el no se entiende o se entiende, intelligimus. Y la música divina entonces era ni se percibía, ni se podía reflexionar sobre ella. Solamente era accesible a Dios, a los santos y a los bienaventurados. Bueno, pues al Petragio, volvemos al Petragio. ¿Qué es lo que hizo? Pues voy a ver si me doy un poco a prisa. Pues aplicó la teoría de Filopón, que era la teoría que se podía decir. Entonces, bueno, la física era la de Aristóteles, pero Filopón, que es un alejandrino muy tardío, había escrito algo como que cuando el motor mueve al móvil le impregna un ímpetus y entonces eso hace que se siga moviendo. Es la idea del ímpetus que se desarrolló luego posteriormente en París y que tuvo mucha importancia en su desarrollo en Salamanca, con Domingo Soto, Juan de Celaya, etc., ¿no? Es la teoría del ímpetus que al Petragio lo aplicó. Es decir, que es el primero que dice, voy a aplicar física para explicar el movimiento de los astros, ¿no? Y por eso creo que es una gran revolución, más que quizá la de Copérnico, porque la de Copérnico tenía muchos antecedentes y fue una revolución cultural más que astronómica. 2 o 3 minutos, ya puedes ir. Bueno, pues entonces, claro, sabemos hoy que era la Tierra la que se movía con 24 horas. Eso en realidad lo había dicho, otro Heráclides Ponticus, que había dicho que era mucho más fácil que la Tierra girara que no hacer a todo el universo girar en torno a la Tierra. Lo había dicho, más que Aristarco, lo había dicho Heráclides Ponticus antes, ¿no? Bueno, pues la esfera de las estrellas fijas giraba. Y entonces giraba, que tenía un ímpetus, y entonces no se paraba. Entonces comunicaba ese ímpetus a la esfera inmediatamente inferior, que era la de Saturno. Y entonces le comunicaba algo de ese ímpetus, se perdía algo. Ese ímpetus le llamaba taxir, que era equivalente a deseo o algo, en fin. Le llamaba así, al ímpetus. Y entonces, según la esfera de Saturno, movía a la de Júpiter a la de Marte, así sucesivamente, pero el taxir se iba perdiendo hasta llegar a la Tierra, que ya se había perdido del todo, y ya por eso no giraba la Tierra. Bueno, quedaba un vestigio en las mareas, ¿no? Decía. Yo creo que es una idea interesante. Y bueno, pues música no le pareció interesante porque en general los árabes no dieron mucha importancia a la música de las esferas. ¿Por qué? Porque su filósofo favorito era Aristóteles. Y Aristóteles había sido escéptico con esto de la música de las esferas y la música celestial. Bueno, en realidad ahora me faltaba una cosa que hubiera sido importante, pero bueno, hubiera sido. Es decir, que ¿por qué no tuvo trascendencia esta revolución de explicar la astronomía con la física? Pues porque en el siglo XII, cuando se acabó el siglo XII, la cultura andalusí se desvaneció. Pero en realidad no se desvaneció del todo, porque al llegar después los cristianos, con Alfonso X, todavía había
astrónomos y además mantuvieron un contacto con un observatorio en Maraga, en la actual Persia, donde había un gran científico que es Ibn Tusi, y este había hecho prácticamente ya un sistema heliocéntrico en tiempos de Alfonso X. Estaba en Maraga. Pero resulta que Alfonso X estaba en contacto con los astrónomos de Maraga y con los de Pekín. E incluso llegaron a determinar la longitud de Pekín con respecto a Toledo con un error solamente de 4 grados y es 120 grados, ¿no? O sea que, que se hacían ya maravillas en tiempos de Alfonso X, y además para favorecer ese intercambio, pues el Alfonso X casó a su hija bastarda con el Jan de la Horda de Oro, que era el nieto de Gengis Khan. Y yo cuando lo oí pensé, pobrecita hija bastarda que la llevan a casarse a la Horda de Oro. Y es que a pesar de ese nombre, pues resulta que era una ciudad floreciente culturalmente. Gengis Khan pues había sido muy bárbaro, pero sus descendientes ya no. Y era una ciudad de 70.000 habitantes que tenía no sé cuántas mezquitas y tenían una cultura muy grande. O sea, que la pobre no fue tan pobre, vamos, que fue un sitio muy interesante. Quiero decir esto que no, que también hay astrónomos andalusíes ya después del siglo XII en la corte de Alfonso X el Sabio. Bueno, pues sí que ahora corto ya, ¿no?